En los extensos llanos de México, donde el horizonte parece no tener fin y la luna ilumina las noches como un farol eterno, nació la historia de Petra. Ella no era una joven cualquiera. Desde pequeña había mostrado un carácter indomable, fuerte, decidida y profundamente conectada con su tierra. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Petra prefería montar a caballo, recorrer senderos polvorientos y escuchar los relatos de los ancianos sobre las criaturas que habitaban la oscuridad. Su familia era conocida en toda la región por una tradición especial, la charrería. Su padre, un hombre respetado, le enseñó a domar caballos, a disparar y a usar el lazo como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Y fue justamente ese lazo el que marcó el destino de Petra. No era un lazo común. Se decía que había sido tejido hacía generaciones, con fibras tratadas en rituales antiguos y bendecido en ceremonias que combinaban la fe católica con las creencias más antiguas de los pueblos originarios. Algunos murmuraban que el lazo tenía un espíritu guardián, y que en manos de alguien digno, podía enfrentar fuerzas que ningún ser humano debería desafiar. Desde niña, Petra sentía un extraño magnetismo hacia ese objeto. Cuando lo sostenía, su respiración se calmaba, su pulso se volvía firme, y en su mente resonaban ecos de voces que parecían venir de otra época. Los ancianos del pueblo le advertían: ese lazo no es un simple instrumento, Petra. Es un vínculo, un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Ella escuchaba con atención, fascinada, sin saber aún que su destino estaría marcado por esas palabras. La vida en el rancho era dura, pero Petra nunca retrocedía. Se levantaba antes del amanecer, entrenaba con su caballo y practicaba el lazo hasta que sus manos quedaban enrojecidas. Cada lanzamiento, cada giro, era una danza entre fuerza y precisión. Con el tiempo, nadie en el pueblo dudaba de que Petra había nacido para ser charra, y más que eso, para convertirse en leyenda. Pero en su interior, la joven guardaba algo que pocos conocían, una profunda curiosidad por lo inexplicable. Desde pequeña, había sentido que las historias de espíritus, de brujas y de criaturas nocturnas no eran simples cuentos para asustar niños. Había algo más, algo oculto entre las sombras de los campos y montañas. Y como si el destino lo hubiera planeado, esa curiosidad pronto se encontraría con la realidad. En las noches de luna llena, cuando el viento silbaba entre los árboles y el río cercano parecía murmurar palabras extrañas, Petra solía sentarse junto al fuego a escuchar a su abuela. Era ella quien le contaba las leyendas más antiguas, de la Llorona, que vagaba llorando por sus hijos perdidos, de los chaneques, pequeños seres guardianes de la naturaleza, capaces de engañar a los hombres hasta hacerlos perder el camino, y de criaturas aún más oscuras, que rara vez se mencionaban en voz alta. Su abuela siempre terminaba los relatos con una advertencia: hija, el miedo no es malo. El miedo es lo que nos protege de lo desconocido. Pero nunca olvides que la valentía no consiste en no temer, sino en saber enfrentarlo. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Petra. Así creció, entre caballos, entrenamientos y leyendas. Entre el sol ardiente del día y los relatos escalofriantes de la noche. Entre la vida real de una charra, y el misterio de un lazo que parecía latir en sus manos como si tuviera vida propia. Lo que ella no sabía era que muy pronto, ese lazo dejaría de ser un simple símbolo de tradición familiar, para convertirse en la única esperanza contra las fuerzas que estaban por despertar. El lazo de Petra no era una simple cuerda de trabajo. No servía solo para sujetar ganado o demostrar destreza en la charrería. Era, según contaban los más viejos del pueblo, un objeto que había pasado de mano en mano durante generaciones, acompañado de secretos que nunca fueron escritos en libros, sino transmitidos en susurros al calor de la lumbre. Los ancianos decían que había sido creado hace siglos, en una época en que las comunidades campesinas aún mezclaban las oraciones católicas con los rezos indígenas. El lazo había sido tejido con fibras escogidas a la luz de la luna, bañadas en agua bendita y consagradas en ceremonias ocultas. Algunos juraban que incluso llevaba hilos de istle, el agave sagrado, símbolo de fuerza y resistencia. Era un lazo destinado a algo más que el trabajo del campo. Tenía un propósito mayor,
proteger a quienes lo poseyeran de aquello que habita en la oscuridad. Petra lo había visto desde pequeña, colgado siempre en el rincón más alto del granero, como si su familia lo guardara no solo del polvo, sino también de miradas curiosas. Y, sin embargo, a ella se lo permitían tocar. Su padre solía decir: este lazo responde a quien es digno de él. Y tú, hija, naciste con esa fuerza en tu sangre. Cada vez que lo sostenía, Petra sentía algo extraño. Sus manos percibían un leve cosquilleo, como si la cuerda vibrara suavemente. Había noches en que, al tenerlo cerca, escuchaba murmullos, como un eco lejano de voces antiguas que no podía comprender del todo. Con el tiempo, esos murmullos se transformaron en sueños. Petra soñaba con campos cubiertos de niebla, con figuras que se movían entre las sombras y con un río interminable que arrastraba lamentos. En esos sueños, siempre llevaba el lazo en la mano, y siempre había algo acechando al otro lado. Su abuela, que conocía más de lo que decía, la observaba en silencio. Y una tarde, al verla practicar con el lazo en el corral, se acercó y le dijo con voz grave: no olvides, Petra, este lazo no es un juguete. Es un puente. Puede traer la fuerza de los que nos protegen, pero también puede llamar la atención de lo que no queremos despertar. Petra no respondió. Su espíritu joven estaba dividido entre el respeto por esas advertencias y una insaciable curiosidad. Sabía que ese objeto estaba ligado a algo grande, y en el fondo de su corazón, presentía que tarde o temprano descubriría la verdad. Mientras tanto, el pueblo vivía su rutina, las faenas del campo, las fiestas patronales, los rezos en la iglesia. Pero en las sombras, empezaban a circular rumores. Ganados encontrados muertos sin explicación, perros que ladraban hacia la nada, y viajeros que aseguraban haber visto figuras extrañas en los caminos durante la noche. Algunos decían que eran cuentos inventados por borrachos. Otros, que eran obra de brujas. Pero los más ancianos, al escuchar esos relatos, bajaban la mirada y murmuraban con voz temblorosa: cuando la oscuridad se acerca, el lazo siempre se despierta. Y Petra, sin saberlo aún, estaba destinada a comprobar si aquella leyenda era verdad. La luna se alzó redonda y pesada, como un disco de plata colgado del firmamento. El aire estaba tan quieto que hasta el zumbido de los insectos parecía un secreto. A lo lejos, los llanos respiraban con una cadencia lenta, y el río, ese viejo narrador que nunca calla, murmuraba palabras que nadie en el pueblo se atrevía a repetir en voz alta. Petra terminó de asegurar la puerta del establo. El caballo pateó el suelo 2 veces, inquieto. No era miedo, era otra cosa, una atención alerta, como si su instinto detectara un visitante que aún no había llegado. Tranquilo, relámpago, susurró ella, acariciándole el cuello. Esta noche no saldremos. Pero ni el caballo ni el viento le creyeron. Una corriente fría cruzó el patio y apagó, sin tocarla, la llama de la lámpara que colgaba en el corredor. La oscuridad, más densa que de costumbre, pareció acomodarse en los hombros de Petra como un rebozo húmedo. Desde la casa, su abuela la llamó por su nombre. La voz llegó clara, pero cargada de ese temblor que las viejas no muestran sino cuando recuerdan a los muertos. Petra, cierra las ventanas. Esta noche, ella anda. Petra no preguntó quién. No hacía falta. La abuela había contado esa historia 1000 veces, y siempre terminaba con la misma oración: donde el río se quiebra, se oye el llanto. Donde se oye el llanto, mejor es rezar. Cerró. Aseguró. Corrió cortinas. Sin embargo, la casa no se volvió más cálida. Al contrario, la madera crujió con un sonido agudo, como si las vigas contrajeran un escalofrío. La joven llevó la mano al lazo que reposaba sobre la mesa. No pensaba usarlo, solo tocarlo para recordar que, si algo ocurría, no estaba sola. Fue entonces cuando llegó el primer lamento. No fue un grito, ni un sollozo humano. Fue un hilo de voz tan fino que pasó por debajo de la puerta y se extendió por el piso como niebla.
no parecía venir de afuera ni de adentro, sino de un lugar entre ambos. Era un llanto viejo. Un dolor cansado de repetirse. La Llorona. Petra sintió que el corazón le dio un paso en falso. No de terror, sino de reconocimiento. Esa cadencia, esa vibración, la había escuchado antes, en sueños que se le habían pegado a la piel como sombras húmedas. La abuela apareció a su lado con un rosario entre los dedos. No mires por la ventana, dijo. No contestes a su llamado. El lamento volvió, más cerca, más hondo. Esta vez traía palabras desgarradas que apenas se sostenían. Ay, mis hijos. Relámpago relinchó en el establo. 3 golpes secos contra la madera. Luego, silencio. Petra tragó saliva. Nadie en aquella casa respiró durante unos segundos que parecieron décadas. El viento decidió volver y, al hacerlo, arrastró el llanto hacia el patio, doblándolo alrededor del pozo, en espirales invisibles. La lámpara, que había muerto, brilló un instante sin aceite ni fuego, como si un suspiro la encendiera desde otro mundo. Y se apagó de nuevo. Abuela, dijo Petra, apenas. Si se acerca a Relámpago. El caballo sabe defenderse, contestó la vieja. Tú quédate aquí. La joven asintió, pero sus pies no. Por su propia cuenta, avanzaron un paso. La mano volvió al lazo, y el lazo vibró. No era imaginación. La cuerda respondió como responde la cuerda de un instrumento cuando cerca se toca una nota. El llanto de la Llorona estaba afinando el mundo, y el lazo, sensible a lo que los humanos no perciben, se tensó con una expectativa antigua. No lo despiertes, pidió la abuela, adivinando el gesto sin mirar. Aún no. Otro sonido se coló por las junturas de la noche, pasitos. Saltitos. Risas contenidas que no eran de niño ni de mujer. Los chaneques habían llegado, puntuales como la travesura. Ellos no lloraban. Ellos se divertían. Cuando la pena ajena se hace espectáculo, los chaneques celebran. Una piedra rodó en el patio. Otra contestó desde el corral. Alguien, algo, caminó sobre el techo con la ligereza de quien conoce cada tabla y cada clavo. La casa dejó de ser refugio, se volvió escenario. Petra, que conocía de miedos pero no de rendiciones, se enderezó. Cerró los ojos un instante y escuchó, no con los oídos, sino con la piel. La abuela apretó el rosario. En el silencio entre olas de lamento, pudo distinguir 4 suspiros minúsculos contra la ventana, como de dedos que se pegan al vidrio. Chaneques. Querían que alguien los viera, que alguien abriera, que alguien jugara. No salgas, repitió la abuela. La tercera ola del llanto fue la más poderosa. Arrastró consigo el olor del río, barro revuelto, carrizo cortado, agua vieja que conoció tragedias. Petra sintió los ojos humedecerse sin razón. Las lágrimas le llegaron no por miedo, sino por contagio. Ese dolor era radiactivo, se extendía como luz fría por los huesos. Y entonces la escuchó. No el lamento, sino la voz detrás del lamento. Era una madre. Era todas las madres. Era la grieta por donde sangran las historias que nadie termina de contar. Devuélvanme a mis hijos, dijo, y los vidrios de la casa vibraron con delicadeza. La abuela se santiguó. El caballo se quedó absolutamente quieto. Los chaneques, traviesos un instante antes, se detuvieron también, como si la pena les hubiera recordado que incluso los duendes tienen un límite donde la risa se vuelve falta de respeto. Petra dio otro paso, esta vez con plena conciencia. El lazo respondió con un latido breve. No lo tomó. Lo escuchó. En esa vibración había un consejo sin palabras: mantén la línea, espera el compás, no tires antes de tiempo. Cuando la cuarta ola llegó, trajo consigo figura. No completa. No clara. La sombra de una mujer, al borde del pozo, se recortó contra la blancura imposible de la luna.
No caminaba. Flotaba unos centímetros sobre el suelo, como si el mundo real no pudiera soportar por completo su peso de historia. Su cabello, largo y oscuro, caía recto como una cortina de noche. Su vestido, si era vestido, parecía mojado, y de él goteaba un agua que no dejaba charco. Petra y la abuela no respiraron. Los chaneques, silenciosos, se agazaparon bajo el alero, asomando solo ojos redondos. La sombra giró la cabeza. No tenía rostro definido, pero había ojos. O, mejor dicho, huecos donde deberían estar, llenos de una luz pálida. La boca no se movió cuando habló, y aún así el lenguaje les llegó enterito, palabra por palabra, como si cada sílaba fuera depositada con cuidado dentro del pecho de las dos mujeres. ¿Dónde están?, preguntó. No era una acusación. Era una búsqueda incansable. Era la pregunta más antigua del mundo, la que no tiene respuesta suficiente. Petra sintió que algo en su interior, un hilo finísimo, quería responderle aquí, solo para calmarla. Pero se mordió la lengua. Nunca se responde a la llorona, había dicho la abuela, porque la necesidad de consuelo la arrastra a cualquier voz que se ofrezca, y no distingue entre vivos y muertos. La sombra ladeó la cabeza, como quien afina el oído. Los chaneques se acomodaron, listos para disfrutar el desenlace de una obra que conocían de memoria. Fue en ese momento que un quiebre cortó la escena, del establo llegó un alarido de madera. No era Relámpago. Era la puerta, astillándose hacia afuera, como si alguien, o algo, la estuviera empujando desde adentro con demasiada fuerza. La Llorona giró el cuerpo sin moverse del sitio. El agua que goteaba de su vestido dejó, por primera vez, una marca, no un charco, sino una flor de humedad que se abrió en el polvo como un signo. «Hijos», dijo. «Mis hijos». La puerta del establo cedió. No por un golpe, sino por desgaste súbito, como si 100 años hubieran pasado en un segundo sobre sus bisagras. Relámpago no corrió, se arrodilló. Los caballos no hacen eso sin razón. A veces lo hacen cuando el trueno cae muy cerca. O cuando los antiguos pasan lista. La abuela dio un paso hacia el corredor. Petra la detuvo con un gesto y, por fin, tomó el lazo. El tacto le quemó. No como el fuego, sino como la nieve, un frío que sube y sube hasta volver a la sangre más consciente de sí. La cuerda cantó en su palma. No un sonido audible, sino un tono que ordenó los latidos del corazón con una métrica de siglos. «No lo lances», advirtió la abuela. «Todavía no». «No lo voy a lanzar», dijo Petra. «Pero no me va a encontrar con las manos vacías». La sombra junto al pozo inclinó el cuerpo, como quien olfatea. El río, más abajo, aceleró sin viento que lo empujara. De los carrizos surgieron pequeñas luces, no luciérnagas, destellos erráticos de algo que solo aparece cuando la frontera entre mundos está porosa. Los chaneques, recuperada su audacia, empezaron a susurrar a coro, en una lengua que no era la del pueblo ni la del catecismo. Sus voces se colaron por debajo de la puerta, treparon por la chimenea, jugaron con los platos en la cocina. Querían que alguien cometiera un error, que abriera, que mirara fijo, que respondiera. La Llorona dio un paso. No un paso, se acercó lo suficiente para que el frío cruzara el umbral. Todo lo que estaba tibio se volvió pálido. El espejo sobre la cómoda sudó por dentro. Las fotografías de los difuntos, esa galería que toda casa tiene, temblaron en sus marcos. «¿Dónde están?», repitió. Petra apretó el lazo hasta que los nudillos se le volvieron hueso a la vista. No contestó. En lugar de palabras, eligió el silencio preparado, ese que no es vacío, sino postura. Se plantó con los pies firmes, uno medio paso detrás del otro, hombros relajados, barbilla abajo, mirada que no mira. El llanto creció. No en volumen, sino en profundidad. Ya no era solo una voz, eran 2, 3, 10 voces superpuestas, como si todas las veces que la Llorona había llorado en la historia regresaran en un mismo canto.
La cuerda vibró con tanta fuerza que Petra pensó que se deshilacharía. Pero no se rompió. Se ajustó. Encontró su nota. Y con ese ajuste, algo invisible se acomodó también en la habitación, la certeza de que el momento decisivo estaba a segundos. Los chaneques rieron otra vez, ahora imitando voces del pueblo, la del cura, la del herrero, la de un niño que ya no vivía allí. Buscaban un eco donde colgar un engaño. Petra respiró por la nariz, contando hasta 4, y luego soltó el aire por la boca, en 6. La cuerda, en su mano, le marcaba el compás. Abuela, dijo sin mirar, si ella cruza. Si cruza, respondió la vieja, firme, el lazo manda. El borde del vestido de la Llorona tocó el umbral. No hizo ruido. No dejó huella. Pero el frío que trajo se comió la distancia como el agua come la tierra durante la crecida. La llama invisible de la casa, esa que todos sienten aunque nadie ve, titiló. Por un segundo, Petra sintió que también ella podía desaparecer, ser succionada por una pena que no le pertenecía. Fue entonces cuando otra presencia se hizo notar, no desde afuera, sino desde dentro del lazo. Una memoria que no era suya emergió como un relámpago silencioso, manos de mujer, manos de hombre, manos de niño, de anciano, todas sosteniendo esa misma cuerda en noches parecidas. Un murmullo ancestral que no pedía, ordenaba, tensa, espera, guía. Petra enderezó la espalda. Adelantó el pie. Echó el brazo hacia atrás, sin lanzar. La cuerda colgó obediente, como una serpiente que reconoce a su domadora. La Llorona se detuvo a un palmo de la puerta. No podía entrar sin permiso. Esa era la regla. Pero los chaneques, ahí sí, podían forzar el permiso con un juego, una manita que gira el pestillo, un soplo que empuja, una risa que distrae. La abuela alzó el rosario. No rezó en voz alta. A veces las oraciones necesitan silencio para funcionar. Sus labios se movieron. Sus ojos no parpadearon. La noche contuvo el aliento. La manita de un chaneque, pequeña, de uñas como semillas, tocó el pestillo. Y el río, como si hubiera esperado ese gesto para liberarse, rugió. La Llorona inclinó el rostro hacia la puerta. Por primera vez, un sonido humano le cruzó la garganta, no un lamento, sino una palabra completa, entera, afilada. Ábreme. La cuerda en la mano de Petra tiró de ella. No al revés. La cuerda pidió mando. La joven comprendió, el puente estaba tendido, la orilla enfrente, el paso a punto de ser dado. Todo lo que había aprendido, la postura, el aliento, la espera, desembocaba en este instante. Y justo cuando el pestillo comenzó a girar, cuando el frío tocó los dedos de la joven como una lengua de agua, un tercer sonido partió la noche, el relincho de relámpago, largo y claro, reventando la oscuridad como un látigo de luz. No fue un grito de miedo. Fue un llamado. La Llorona volvió el rostro hacia el establo. Los chaneques, sorprendidos, soltaron el pestillo y miraron también. En esa distracción mínima, que no dura más que la pestaña de una luciérnaga, Petra cerró la mano sobre el nudo del lazo y lo alzó a la altura del pecho, dibujando con la cuerda un círculo perfecto que no era trampa ni arma, era límite. El círculo brilló. No con luz, sino con línea, una frontera perfecta, exacta, que se reconocía desde los dos lados del mundo. La Llorona lo vio. Y se detuvo. La noche, agradecida o furiosa, quién sabe, dejó caer una última ráfaga de viento que hizo vibrar los alambres, estremeció los árboles, y apagó, por completo, cualquier residuo de calor. En el centro del umbral, el círculo del lazo latía despacio, marcando el compás de un diálogo que aún no había empezado. El capítulo terminó ahí, con la pregunta contenida en el aire, con la respuesta todavía en la garganta, con el río apostando sus cartas y los chaneques, curiosos, colgando de las tejas para no perder detalle. La noche de los lamentos apenas había comenzado. El aire de la madrugada se había vuelto más pesado, como si cada molécula llevara consigo la humedad de siglos de secretos.
Petra sostenía el lazo en alto, el círculo aún vibrando frente a la puerta como un espejo invisible. La Llorona se quedó inmóvil, su silueta recortada contra la claridad lechosa de la luna. Los chaneques, expectantes, dejaron de reír y se acomodaron en silencio, como niños traviesos que de pronto entienden que el juego se volvió demasiado serio. El establo, a unos pasos, seguía siendo un corazón agitado. Relámpago respiraba con fuerza, pero ya no relinchaba. Sus ojos brillaban como carbones encendidos en la oscuridad. Era como si el caballo también comprendiera que un límite había sido trazado y que su papel era aguantar, esperar, resistir. La Llorona inclinó la cabeza hacia el círculo. El agua goteaba de su vestido en un ritmo constante, ploc, ploc, ploc. Cada gota caía sobre la tierra y, en lugar de desaparecer, dejaba una marca negra, un círculo de humedad que no se secaba. La abuela, firme, apretó el rosario contra el pecho y susurró. Ella lo ve. Lo reconoce. Pero todavía quiere probarte. Petra tragó saliva. La cuerda en su mano seguía viva, palpitando como si respirara. El círculo no era solo una frontera, era un idioma. Y Petra comprendió que la criatura del río también lo entendía. Entonces ocurrió algo extraño. La Llorona habló otra vez, pero esta vez su voz no arrastraba el dolor del lamento. Era más clara, más antigua, como el eco de un canto prehispánico. Ese lazo, no es tuyo. Las palabras llegaron como viento frío, colándose directo al oído de Petra. Ella sintió el impulso de responder, pero recordó lo que su abuela le había advertido, no contestes directamente. El silencio también era un arma. Así que en lugar de hablar, apretó el lazo y dio un paso hacia adelante, manteniendo el círculo intacto. La sombra retrocedió apenas 1 centímetro. No era miedo. Era reconocimiento. Los chaneques, viendo que el diálogo no era suyo, comenzaron a correr por el techo como si fueran pasos de lluvia. Uno de ellos lanzó una piedrita que rebotó contra la puerta. Querían romper la concentración de Petra. Querían ver qué ocurría si el círculo se rompía. El río rugió otra vez, más fuerte que antes. El cauce, que siempre había permanecido a lo lejos, comenzó a sentirse cerca, como si la corriente hubiera cambiado de sitio en un instante. Un olor a agua vieja invadió la casa. Y en ese murmullo líquido, Petra pudo distinguir palabras. No eran de la Llorona, no eran de los chaneques. Era el río mismo, hablando en un idioma sin voz. El lazo guarda, el lazo pide, el lazo cobra. Petra cerró los ojos. En su mente apareció una visión fugaz, hombres de otras épocas, mujeres que nunca conoció, todos usando el mismo lazo en noches como esa. Algunos lo levantaban en defensa. Otros, en ofrenda. No todos habían sobrevivido. La abuela percibió el temblor en la mano de su nieta y dijo, firme. Si lo sostienes por todos. No lo sueltes. La Llorona dio un paso más. No entró en la casa, pero el borde de su sombra tocó el círculo. El lazo respondió con una vibración tan fuerte que la mano de Petra casi se abrió sola. Un destello la recorrió desde la palma hasta el hombro, como un relámpago mudo. La criatura habló de nuevo. Si cruzo, no será tuya la noche. Será mía. La amenaza no llevaba rabia, sino verdad. Era como escuchar a la misma naturaleza reclamando un espacio. El círculo de cuerda comenzó a brillar tenuemente, como si la humedad del ambiente lo hubiera encendido. Petra sintió que estaba a un paso de perder el control, de que la cuerda no respondiera más a ella, sino al otro lado. Fue entonces que Relámpago volvió a relinchar, fuerte y largo. Ese sonido rompió la tensión como un rayo. La sombra retrocedió. El círculo del lazo se estabilizó. Los chaneques se escondieron, soltando risitas nerviosas. Y en ese instante, el río habló otra vez, pero esta vez más claro. El pacto se sostiene mientras la cuerda no se rompa. La Llorona se inclinó, como quien acepta un acuerdo.
El agua de su vestido dejó de gotear. Sus ojos huecos brillaron una última vez y su voz, arrastrando siglos de dolor, se despidió. Tus manos sostienen lo que mis manos perdieron. El viento sopló con violencia. Las ventanas golpearon. Y cuando todo se calmó, la sombra ya no estaba. El círculo del lazo se apagó lentamente. La cuerda volvió a ser cuerda, aunque todavía tibia, como si guardara un pulso secreto. Petra bajó el brazo, agotada. Su respiración era pesada, y sus piernas temblaban como si hubiera corrido kilómetros. La abuela la sostuvo por los hombros. No es el fin, niña. Es apenas el comienzo. El río ya te miró. Y una vez que te mira, nunca te olvida. Los chaneques, traviesos de nuevo, reanudaron sus juegos entre los árboles, pero sin acercarse más a la casa. Relámpago, desde el establo, sacudió la crin y bufó, como confirmando que la primera batalla había sido superada. Esa noche, Petra comprendió que el lazo no era solo una herencia. Era un contrato. Y cada vez que lo levantara, estaría negociando no con una criatura, sino con todo un mundo de fuerzas antiguas. El amanecer aún estaba lejos. Y ella ya sabía que la siguiente noche no sería más fácil. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Después de su encuentro con los chaneques, Petra no podía dormir. Había pasado horas mirando el lazo colgado en la pared de su cuarto, preguntándose si de verdad todo lo que había visto era real o si su mente la estaba engañando. Al final, incapaz de soportar el silencio, salió de la casa y caminó hacia el río. El aire era fresco, pero cargado con un aroma extraño, como de tierra mojada y flores marchitas al mismo tiempo. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas lograba filtrarse entre ellas. El río corría lento, pero su murmullo no era el mismo de siempre. Sonaba más profundo, como si dentro de sus aguas hubiera una voz oculta. Petra se agachó en la orilla y cerró los ojos, escuchando con atención. Entonces lo oyó. Petra. Petra. Su nombre flotó en el aire, suave pero inconfundible. Petra abrió los ojos de golpe, con el corazón latiendo fuerte. No había nadie alrededor. El campo estaba vacío, pero el río seguía llamándola. Eres la elegida, el lazo es tuyo. La muchacha retrocedió un paso, sintiendo el miedo subirle por la garganta. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta. El agua respondió con un remolino pequeño, que brilló bajo la tenue luz de la luna. Dentro de ese remolino, Petra vio figuras fugaces, hombres a caballo, mujeres con rebozo, charros con sombreros anchos, todos sosteniendo el mismo lazo que ahora ardía en sus manos. La voz se hizo más clara. El lazo no es un arma cualquiera. Es un puente entre este mundo y el otro. Te protege, sí, pero también te ata a lo que guarda. Cada guardián ha pagado el precio. Ahora te toca a ti. Petra sintió frío hasta en los huesos. ¿Qué precio?, preguntó con un hilo de voz. El río guardó silencio. Solo se oyó el croar de los sapos y el viento moviendo las ramas de los árboles. La respuesta no llegó. De repente, una ráfaga helada sopló, y del agua surgieron sombras largas, delgadas, como brazos que intentaban alcanzarla. Petra dio un salto hacia atrás, tropezando con una piedra. El lazo, que llevaba atado a la cintura, comenzó a vibrar. Sin pensarlo, lo desenrolló y lo lanzó. El círculo brilló con una luz blanca intensa y cayó justo sobre una de esas figuras. En el instante en que la cuerda la tocó, la sombra se disolvió como humo en el aire. Las demás retrocedieron con un chillido agudo, y en cuestión de segundos desaparecieron dentro del agua. El río volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. Pero Petra no. Se quedó de pie, con el lazo en la mano, temblando, mirando su reflejo en el agua. El reflejo, sin embargo, ya no era solo suyo. Junto a su rostro aparecían otros, los de aquellos charros y guardianes que había visto en el remolino.
Todos la observaban con una seriedad solemne. Ella entendió, en lo más profundo de su ser, que no había vuelta atrás. El río le había hablado. El lazo le pertenecía. Y tarde o temprano, descubriría cuál era el precio. Volvió a casa en silencio, con el lazo enredado en su brazo. La abuela la esperaba en la puerta, con una vela en la mano. Sus ojos sabían más de lo que Petra hubiera querido. «Ya empezó, ¿verdad?», dijo la anciana, sin necesidad de preguntar nada más. Petra bajó la mirada y asintió. La abuela apagó la vela, suspiró profundo y murmuró: «Entonces, que los santos nos protejan». La noche había caído otra vez sobre los llanos, y con ella el aire cargado de presagios. Después de los encuentros con la Llorona y los chaneques, Petra sabía que ya no podía mirar su lazo como un simple instrumento de charrería. Era algo más profundo, más peligroso, pero también más necesario que nunca. El pueblo entero comenzaba a murmurar. Había ganado muerto a la orilla del río, aves que caían del cielo sin explicación, perros que no dejaban de aullar mirando a la nada. Algunos decían que era maldición. Otros, que las brujas habían vuelto. Pero los ancianos, aquellos que todavía recordaban secretos guardados en silencio, repetían lo mismo. El lazo ya despertó. Petra se había mantenido en vela durante noches, practicando sola en el corral. El lazo parecía cambiar bajo sus manos. Al principio era solo cuerda y fibra, áspera y obediente. Ahora era otra cosa. Vibraba, se tensaba por sí solo, y en ocasiones se adelantaba a sus movimientos, como si la guiara. Una madrugada, mientras entrenaba, ocurrió lo inesperado. Lanzó el lazo hacia un poste y, antes de que la cuerda lo tocara, un resplandor lo envolvió. El círculo se cerró en el aire y atrapó al poste sin necesidad de contacto. El lazo brillaba como un arco de fuego blanco. Petra soltó de inmediato, asustada, pero el lazo cayó suave al suelo, como si nada hubiera pasado. Se inclinó, lo recogió con cautela, y al tenerlo en sus manos sintió un pulso, como si tocara una vena viva. En ese instante escuchó pasos detrás de ella. Era su abuela. La anciana había estado observándola en silencio, como si esperara ese momento. «¿Ya lo viste, verdad?», preguntó con voz grave. «Abuela, ¿qué es esto?», dijo Petra, mostrando la cuerda aún tibia. «No es un lazo, niña. Es un vínculo. No lo tejieron solo para sujetar ganado, lo tejieron para sujetar lo que no pertenece a este mundo». La sangre de Petra se heló. Recordó a la Llorona, a los chaneques, al río que parecía hablar. Todo tenía sentido. La abuela continuó: «Tus antepasados no solo fueron charros. Fueron guardianes. Cada generación tuvo a alguien que cargaba con ese deber. No era un honor, era un sacrificio. Y ahora te toca a ti». El silencio se hizo pesado. Petra quería gritar que no lo había pedido, que nunca había deseado ser parte de algo tan oscuro. Pero en su interior, sabía que siempre lo había sentido, esa atracción por lo inexplicable, esa conexión con las historias que otros temían. El lazo la había elegido mucho antes de que ella supiera la verdad. Esa misma noche, el cielo se cubrió de nubes negras. El viento soplaba fuerte y el río rugía como si quisiera salirse de su cauce. Los perros del pueblo aullaban todos al mismo tiempo. Petra, con el lazo en la mano, salió al patio. La abuela la siguió, rezando en voz baja. De entre los árboles, surgieron sombras. No eran chaneques, ni la Llorona. Eran más oscuros, más difusos, figuras hechas de humo y vacío. Avanzaban lentamente, como una marea silenciosa. El aire se volvió helado. Petra sintió el impulso de huir, pero en vez de eso, alzó el lazo con fuerza. El círculo se iluminó de nuevo, esta vez más intenso que nunca. La cuerda parecía hecha de luz líquida. La vibración recorrió todo su cuerpo, y por un instante,
Petra ya no era una simple muchacha con un lazo en las manos, era parte de algo mucho más grande. Las sombras se detuvieron. El círculo brillaba tanto que proyectaba un resplandor en la tierra, como si hubiera trazado un muro invisible entre Petra y la oscuridad. Entonces escuchó el río otra vez, su voz grave y eterna. El lazo guarda, pero también reclama. Si lo usas, pagas el precio. Petra apretó los dientes. No entendía aún cuál era ese precio, pero sabía que si no usaba el poder del lazo, esas sombras consumirían su casa, su caballo, a su abuela, y al pueblo entero. Con un grito, lanzó el círculo al aire. La cuerda voló como un rayo y cayó sobre la primera sombra. Lo imposible sucedió, el lazo atrapó aquella figura intangible, la apretó y la redujo hasta convertirla en nada, disipándola como humo frente al fuego. Las demás criaturas retrocedieron, pululando con chillidos agudos que helaban la sangre. Petra no bajó la mano. El lazo brillaba más fuerte, como si la alimentara con la energía de todos los que lo habían usado antes. Por primera vez, Petra entendió el verdadero poder del lazo. No era solo protección. Era un arma. Un símbolo. Un legado vivo. Pero en el fondo de su pecho, también entendió otra cosa: cada vez que lo usara, cada vez que lo alzara contra la oscuridad, estaría más cerca de pagar ese precio que aún desconocía. La batalla apenas comenzaba. El pueblo dormía, pero el río no. Sus aguas rugían con una furia que no era natural, como si 1000 voces lloraran desde lo profundo. Petra se encontraba en medio del patio, con el lazo en alto, mientras las sombras que había visto la noche anterior regresaban, multiplicadas. No eran una ni dos, eran docenas. Oscuras, amorfas, se deslizaban como humo con garras. Algunas reptaban por el suelo, otras se alzaban sobre los tejados como columnas de niebla viva. Relámpago, en el establo, golpeaba el suelo con las patas, impaciente, como si quisiera salir a enfrentar aquello también. La abuela rezaba sin descanso, el rosario en la mano, la mirada fija en su nieta. Ella sabía que esa noche marcaría la diferencia entre la vida y la perdición. Petra respiró hondo. El lazo vibraba en su mano como un tambor, emitiendo destellos que iluminaban la oscuridad. El aire olía a tierra mojada, a humo y a sangre. No había tiempo para pensar, la primera sombra saltó sobre ella. Con un movimiento rápido, Petra lanzó el círculo. El lazo giró en el aire y atrapó la figura, cerrándose como una prisión de luz. La criatura chilló con un sonido agudo, y en cuestión de segundos se deshizo en cenizas negras. Pero por cada sombra atrapada, otras dos se acercaban. El cielo se cubrió de nubes, y un trueno lejano sacudió la tierra. Las sombras comenzaron a rodearla, cerrando el círculo poco a poco. Algunas se abalanzaban directo contra el lazo, otras intentaban flanquearla, moviéndose entre los árboles y el techo de la casa. La cuerda ardía en sus manos. Petra apenas podía sostenerla. Sus brazos dolían, su respiración era corta, y su corazón golpeaba como si fuera a romperse. Aún así, seguía luchando. Cada lanzamiento del lazo era preciso, mortal. Las sombras atrapadas se disolvían una tras otra, pero no parecían disminuir. Entonces escuchó la voz del río, profunda, vibrando en el aire. El lazo no es solo fuerza, es vínculo. No luches sola. En ese instante, Relámpago rompió la puerta del establo con un brinco poderoso y se lanzó al patio. Sus cascos golpeaban el suelo con furia, y cada vez que una sombra intentaba acercarse, el caballo se alzaba en dos patas y las espantaba con relinchos que resonaban como truenos. La abuela, viendo la lucha, levantó su rosario al cielo y comenzó a entonar cantos que no eran los rezos habituales. Eran palabras antiguas, una mezcla de español y náhuatl, invocaciones que pocos en el pueblo recordaban. El aire se estremeció con su voz. De pronto, el lazo respondió. Ya no brillaba solo con luz blanca, sino con un resplandor dorado y rojo, como si el fuego del sol y la sangre de los ancestros lo recorrieran. Petra sintió que no estaba sola.
Decenas de manos invisibles parecían guiar sus movimientos, manos de aquellos que habían sostenido el lazo antes que ella. Las sombras, al percibir la nueva fuerza, retrocedieron un instante. Pero luego se lanzaron todas juntas, en una marea oscura, intentando devorarla. Petra gritó y giró el lazo con todas sus fuerzas. El círculo se expandió como una ola de fuego, atrapando a varias sombras al mismo tiempo. El aire se llenó de chillidos y rugidos, mientras las figuras se deshacían en la nada. Aún así, algunas lograron pasar. Una sombra más grande, más densa que las demás, saltó directo hacia Petra. No tuvo tiempo de reaccionar. La criatura la envolvió como un manto de humo, helándola hasta los huesos. Petra sintió que se ahogaba, que la oscuridad se metía en sus pulmones. La abuela gritó su nombre, pero fue Relámpago quien se lanzó contra la sombra. Con una embestida brutal, atravesó la figura con su cuerpo luminoso, como si también hubiera heredado algo del poder del lazo. La sombra chilló y se disolvió, liberando a Petra. Arrodillada en el suelo, con la cuerda aún en las manos, Petra comprendió que esa no era solo una batalla. Era una prueba. Y no estaba sola. Se puso de pie de nuevo, el lazo ardiendo como un sol en miniatura. La voz del río volvió a sonar, grave, solemne. Cada sombra que caiga fortalece el lazo, pero también fortalece el precio. Petra no respondió. Sabía que esas palabras eran advertencia y condena. Pero no podía detenerse. No mientras su pueblo, su abuela y Relámpago estuvieran en peligro. Con un último grito, lanzó el lazo al cielo. La cuerda se expandió, cubriendo todo el patio, y cayó sobre la multitud de sombras. Una explosión de luz iluminó la noche como si fuera día. Los gritos de las criaturas resonaron en todas direcciones hasta desvanecerse por completo. El silencio regresó. El viento se calmó. El río volvió a sonar como un simple río. Petra cayó de rodillas, agotada, con el lazo aún tibio en sus manos. Había ganado la batalla. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que la guerra apenas comenzaba. La abuela se acercó, la abrazó fuerte y le dijo al oído: «Has cumplido tu parte esta noche. Pero escucha bien, niña, lo que viene será mucho más oscuro». Relámpago bufó, levantando polvo con sus cascos, y fijó la mirada hacia el río, como si también esperara lo inevitable. El amanecer estaba cerca, pero para Petra, la oscuridad aún no había terminado. El amanecer había llegado al fin. Los primeros rayos del sol pintaban de dorado las colinas y disipaban la niebla que aún se aferraba al pueblo. Parecía una mañana como cualquier otra, pero Petra sabía que nada volvería a ser igual. El patio estaba en silencio, apenas roto por el resuello cansado de Relámpago y el murmullo de la abuela, que seguía rezando con voz baja. El lazo, descansando en las manos de Petra, ya no brillaba, había vuelto a ser una cuerda común, al menos en apariencia. Pero estaba caliente, palpitante, como si en su interior guardara todavía los ecos de la batalla. Petra lo miró con una mezcla de temor y reverencia. Había vencido a las sombras, sí, pero las palabras del río aún retumbaban en su mente. Cada sombra que caiga fortalece el lazo, pero también fortalece el precio. Ese precio aún era un misterio, y ella empezaba a temer cuál sería. La abuela rompió el silencio. Petra, dijo con los ojos cansados, húmedos. Eres la portadora ahora. No hay vuelta atrás. El lazo te eligió, y eso significa que cargas con su poder, y con su condena. Petra apretó la cuerda contra el pecho. ¿Qué condena, abuela? ¿Qué me va a pasar? La anciana bajó la mirada. Tardó en responder, como si cada palabra pesara siglos. Los que empuñan el lazo no mueren como los demás. El poder exige equilibrio. El lazo protege, pero también consume. Mientras más lo uses, más de ti se llevará. Hasta que llegue el día en que no seas Petra, sino parte del mismo lazo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Convertirse en el lazo?
¿desaparecer en la misma cuerda que ahora ardía en sus manos? La idea era insoportable, pero al mismo tiempo, dentro de sí, sabía que era verdad. El río comenzó a rugir de nuevo, no con furia, sino con solemnidad. Petra se acercó a su orilla. El agua reflejaba su rostro, pero por un instante, vio algo más, sombras de hombres y mujeres, charros, guerreros, ancestros que la miraban desde las profundidades. Sus ojos no eran de condena, sino de orgullo. Una voz colectiva surgió del agua. No estás sola. Todos pagamos ese precio. Todos nos convertimos en guardianes eternos. Y tú, Petra, serás recordada. Las lágrimas llenaron sus ojos. El miedo seguía allí, pero también la certeza de que su destino ya estaba trazado. Podría negarse, podría huir, pero la oscuridad volvería. Y solo ella, con el lazo, podía enfrentarlo. Relámpago relinchó fuerte, como aprobando su decisión. La abuela, con el rostro iluminado por el sol naciente, asintió en silencio. Petra levantó el lazo hacia el cielo. No brilló esta vez, pero su peso en las manos era más firme, más seguro. Ya no lo veía como un objeto extraño. Era parte de ella. Y ella era parte de él. Respiró hondo y susurró. Si este es mi destino, lo acepto. Que el lazo me consuma, pero que nunca falte quien proteja a mi pueblo. El viento sopló con fuerza, agitando su cabello y haciendo vibrar la cuerda como si respondiera a su juramento. El río se calmó, y por un instante, todo quedó en paz. Pero en lo profundo del agua, un eco oscuro susurró, apenas audible. El precio aún no ha sido cobrado. Petra cerró los ojos, sabiendo que lo que había vivido era apenas el comienzo. La batalla de aquella noche había terminado, pero la guerra contra la oscuridad sería eterna. Y así, bajo el sol naciente, nació la leyenda del lazo de Petra, la joven que eligió cargar con el poder y la condena, para que su gente nunca caminara sola en la oscuridad.